cualquier deporte llevado a la competición es lesivo. O ir a comprar el pan haciendo hashtag walk tampoco es funcional. Eso estaría guapo. Que la incidencia de las lesiones en CrossFit era de 3,1 por cada 1000 horas de práctica deportiva. Pero esas planificaciones no se aguantan por ningún sitio. Y cada vez, o sea, no es por criticar, pero nos estamos transformando en un circo. El cuerpo humano, como es una máquina perfecta, hasta que nosotros la destruimos. Las compensaciones que hacen los atletas de CrossFit es increíble. ¿Quién estabiliza la rotación de la rodilla? Realmente. La clave en el CrossFit es la La estabilidad. mayoría nos quedaremos como con estas 5, introduciendo como quinta el fibrocartílago triangular. Es la gran mayoría de las cosas que nos encontramos de CrossFit, de lesiones de CrossFit en consulta. O sea, estamos hablando del ejercicio más técnico del mundo con sumas matemáticas, que aunque sean fáciles, te generan un estrés a nivel cerebral. ¿Sí? Hay gente con más capacidad de adaptación y gente con menos capacidad de adaptación. Hacer squat snatch en un WOD ni te va a poner más fuerte ni te va a dar salud. Todo lo contrario, te la va a quitar. Hola a todos, bienvenidos al Cajón Desastre de la Fisioterapia. Somos Noé Marqués. Y Gerard Berenguer. Casi no se me ve en esa cámara, ¿eh? Ya estaba mirando la cámara y Se ve digo, el sillón coño. y una cabecilla ahí. Digo, no se ve nada ahí. No, pero porque es muy pequeñita la pantallita. Tendría que haberme puesto orientada para allí. El día que me dejes, le compraré a las cámaras unas pantallas de estas grandes que se ponen encima y así nos podemos ver mucho mejor. 2026. ¿Me las dejas comprar en 2026? Perfecto. Pero 2026. Me la apunto, ¿eh? Una alarma en el móvil. El día que moneticemos en YouTube me las compro. No, que esto está a punto de llegar. Suscribiros todos. Corre, a suscribirse. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que... Bueno, un tema que nos Tenía encanta. que llegar, Tenía ¿no? que llegar en algún momento. Es lo nuestro. O sea, por lo tanto tenía que llegar. Llevamos ya, pues yo más de 10 años, 11 años y pico haciendo CrossFit. Y yo 10 años haciendo CrossFit. Y bueno, ya que es nuestra disciplina, nuestro hobby, y es un poco hacia donde hemos ido también, como encaminando un poquito, ¿no? Todo Y lo que nos unió. Lo que nos unió. Sí. Algún día explicaremos nuestra historia de amor. Está guay. Es muy bonita. Es bonito, pero lo dejaremos es para un bonito. capítulo. Venga, la temporada siguiente. La temporada siguiente. Hoy vamos a hablar de CrossFit. Hoy vamos a ver. Por eso me he puesto la camiseta de Physio Cross Training. Perfecto. Para la ocasión. Para la ocasión. Vamos muy en modo CrossFit. modo CrossFit todo. Las pruebas de que hemos hecho CrossFit y competido en CrossFit. Sí. De nuestros tiempos. Madre Éramos mía. muy buenos, pero bueno. No, Ahí la verdad está. es que no. Pero bueno, hemos hecho mucho CrossFit, la verdad, y lo suficiente como para darnos también un poco de criterio Sí. para poder hablar. O sea, y para poder al final... Hemos hecho planes de competición. Sí. Bueno, hemos hecho Hemos competiciones. hecho muchas competiciones Bueno. a nivel muy amateur, Sí. pero bueno, al final hemos competido mucho, hemos entrenado mucho. Y esto sumado a la experiencia final en nuestra profesión a nivel de fisioterapia, pues creo que nos da bastante bagaje y para poder hablar realmente bien, ¿no? Y con un poco de conocimiento sobre este deporte. Fue el Entonces, resultado de la encuesta también. sí, Pero he de decir que estamos intentando sacar, aunque ganó fisioterapia en CrossFit. pero ganó de goleada, ¿eh? Sí, Encima. sí. La segunda opción era fisioterapia en paciente neuro. Y estamos ahí también. Estamos ahí a punto de cerrar cositas. Pero evidentemente la gente nos quiere escuchar hablando de lo nuestro. CrossFit. Es normal, o sea, porque al final, bueno, han pasado muchos capítulos y aún no hemos hablado de este tema. Bueno, antes de hablar de CrossFit. Antes de hablar de Fisio CrossFit. Expo. Sí, que nos vamos. Es que nos flipa tanto el CrossFit que nos vamos. Yo creo que es más el micro. Ves el micro y ya ta. Y como no tenemos invitado hoy, es como bueno. Ya es verdad, ¿eh? Ahí, pobre. Ay. Bueno, este Ese es mi sitio. Es tu sitio. Sí. Hoy me siento importante. Eres importante. Gracias. Siempre te digo que el Al podcast, menos en el podcast. el podcast sin ti no sería lo mismo. Pues, bueno, dilo de la Fisio Expo. La semana que viene estamos en la Physio Expo ya. Estoy Sí. súper nerviosa. Buah, ¿cómo ha pasado el tiempo? O sea, hace un montón que nos dijeron, tendréis un stand en la Y Fisio era como, Expo. sí, la Physio Expo, pues ya está aquí. Bueno, que sepáis que vamos a tener un stand en Fisio Expo que va a quedar súper chulo, Sí. va a quedar muy guay y que vais a tener la gente acceso a acceder como público. Podéis hacer preguntas. Podréis hacer preguntas en directo, o sea, en medio del podcast. O sea, nos podréis parar para hacer preguntas. Como ya tenemos la experiencia de tener público con Jacobo, pues bueno. Claro, en plan, Vamos a venga, pues está ampliarlo. bien, vamos a intentarlo. Y os recomendamos que si estáis en la Fisio Expo, que corráis para la hora de la entrevista, porque van a haber muy pocas plazas para asistir como público. Y los invitados son increíbles. Supertops, o O sea, sea son que- muy tops. Y, hostia, el poder estar ahí en el podcast con esos invitados de público y poder preguntarles directamente,
para nosotros ya es un honor, o sea, que aprovecharlo también vosotros porque vais a tener la misma oportunidad que nosotros de estar allí preguntándoles cosas. Os dejamos por aquí código de descuento, no sé dónde. Pues os dejamos el código de descuento de la Fisio Expo por si no habéis comprado la entrada aún. Vais tarde, pero la podéis comprar, os dejamos el código de descuento, ¿vale? Y nada, pues... Bueno, que además del podcast... Por quien tenga dudas, la Fisio Expo es brutal. Nosotros es brutal, estuvimos. Sí. Bueno, ya queríamos estar la primera edición y no pudimos porque tenemos un viaje, creo, o algo así. Sí, no sé qué teníamos algo y no fuimos pudimos. el año pasado y ya fue brutal. Tú tenías osteopatía. Y el año pasado salimos de ahí rollo buah. Sí. Este año vivirlo un poco más desde dentro será increíble. El año pasado ya lo vivimos desde dentro. Hay un montón realmente. de talleres, si queréis enteraros también de lo último que está en tecnología, todas las marcas están ahí. Bueno, y aparte de en el stand nuestro del podcast, también nos podréis ver en el stand de Stores Medical. Bueno, a mí no, al señor Gerard Berenguer. Me podréis ver a mí haciendo talleres en el stand de Stores Medical y en el stand de EPI. Que si no recuerdo mal era el A1.1 el de EPI. Gerard ha hecho los deberes. Los deberes. Y el de Stores está enganchado, paré con el de EPI. O sea que no hay pérdida. Ese es el sector, ¿vale? Sí. Y encima lo tienen fácil. Está solo entrar a Fisio Expo, pum, el primer stand que se van a encontrar es este. O sea que no tenéis excusa. No hay pérdida. Pues nada, una vez hecho esta introducción de la Fisio Expo, vamos a empezar a hablar realmente de lo que va este capítulo, que es de CrossFit. Venga. Entonces, tienes... Pregunta del millón. Pregunta del millón. ¿El CrossFit es lesivo? ¿Es lesivo sí o no? O sea, esta es la pregunta que, bueno, todo el mundo se hace. Que está ahí las dos vertientes. Hay los que dicen que no y los que dicen que sí. O los que dicen CrossFit es salud y los que dicen que no es salud. Entonces, es mucho más que esto. O sea, es mucho más complejo de decir que si sí o si no. O sea, cualquier deporte llevado a la competición es lesivo. Todos. O sea, todos los deportes. Yo creo que el problema también ha sido un poco cómo lo ha vendido CrossFit, ¿no? En ese sentido, nos venden, es un entrenamiento funcional que una parte tiene mucho de funcional y otra muy poco. Muy poco. Claro, CrossFit define su... O sea, es que CrossFit tenemos que explicar primero que no es un deporte, ¿vale? Es una marca registrada, es una marca americana, la cual realiza, o sea, ha mezclado diferentes disciplinas deportivas y lo ha aplicado en metodología HIIT y eso es CrossFit realmente, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos hablando? Ahora me si es lesivo o no. Yo decía que lo de funcional. Claro. Que al final nos venden, su definición es que es un deporte, es una disciplina que es funcional, o sea, en el cual se mezclan movimientos funcionales aplicados a alta intensidad, ¿vale? Ni mucho menos, o sea, eso no es una realidad de lo que es CrossFit. O sea, CrossFit, muchos ejercicios, hay muchos que sí, pero muchos que no son funcionales. Como por ejemplo hacer un handstand push-up, un handstand walk, hacer un squat snatch, o un snatch en cualquiera de sus variantes. Y muchos otros ejercicios gimnásticos. Al final, cuando hablamos de funcional, es que es aplicable a la vida cotidiana, ¿no? Claro. Y entonces reflexionamos un poco de, ¿es realmente un snatch aplicable a la vida cotidiana? Yo a los pacientes les hago un símil. En plan, ¿tú te ves levantando un peso del suelo haciendo un snatch? Que a la gente le sale la risa, porque realmente la imagen de, imagínate, levantando un saco de patatas haciendo un snatch es como bastante graciosa. Sí, no tiene. En cambio, un clean and jerk sí que es funcional. Porque tú sí que puedes hacer un clean para levantar un peso. Igualmente no vas a llevar un saco de patatas aquí. Pero por ejemplo, un clean and jerk es funcional porque tú puedes coger ese saco, lo quieres subir en una estantería y tú al final lo que vas a hacer es un clean, te lo vas a cargar aquí y de aquí vas a subirlo para dejarlo encima de la estantería. Vale. Eso es funcional. ¿Vale? Bueno, y el snatch si quieres ir rápido, entonces. El snatch no funciona. Yo no me voy haciendo así, directamente. O sea, pum, y lo dejo. No, eso no es funcional. O ir a comprar el pan haciendo handstand walk tampoco es funcional. Eso estaría guapo, ¿eh? Estaría muy guapo. A ver si alguien lo hace, lo graba por ahí. Por favor, hacerlo. Trending topic de la semana. Los haters que lo graben, lo cuelguen y dicen, ¿cómo que no es funcional? Pues yo voy a comprar el pan haciendo handstand walk. Estás obsesionado con los haters. Los haters me llevan loco. La terapia. Pues esto, que al final... ¿qué pasa? Que hay muchos movimientos que no son funcionales. Esos son uno de los principales motivos por los que a lo mejor la incidencia de lesiones puede llegar a aumentar. Entonces, hay estudios que salieron el último estudio que salió publicado fue en el 2017, en el cual decían que la incidencia de las lesiones en CrossFit era de 3,1 por cada 1000 horas de práctica deportiva. Y
habían muchos más deportes que tenían muchas más lesiones deportivas, como por ejemplo el fútbol, el rugby, deportes que podían llegar a tener 21 lesiones por 1000 horas de práctica deportiva. Es verdad que ahí también había un poco de crítica porque son deportes de contacto. Claro. En el CrossFit eso no sucede. Pero también estamos hablando de 2017, ¿vale? En 2017 el CrossFit no es lo que es hoy en día. No. En 2017 no había este boom de planificaciones y la gente, normalmente, la gran mayoría del box, iban a clase, hacían el WOD del día de 1 hora y ya está. También creo que no había tanta tecnificación como ahora, ¿eh? No sé hasta qué punto... Sí, pero aquí también aquí abriremos otro melón, con el tema de la tecnificación, porque esto es algo bastante importante también. Hay que saber cuánta gente te puede dar una buena tecnificación, ¿vale? Pero que al final no es lo mismo el nivel de atletas que hay hoy en día que hacen competición o que hacen planificación en un box. Y el RX de hoy en día y el RX de 2017, claro, ojo. Claro, por eso. El RX, o sea, ha variado mucho. O sea, los pesos son mucho más superiores ahora, los ejercicios son más complejos y cada vez, o sea, no es por criticar, pero nos estamos transformando en un circo, ¿vale? O sea, cada vez hay ejercicios más complejos, más rebuscados, que esto hace que se dificulte el aprendizaje por parte del atleta también. Bueno, yo recuerdo, en 3 años yo pasé de ser élite a escalado, porque madre Totalmente. mía. Sí, sí. Uno, porque nos hacemos mayores, porque nos hacemos... En 3 años tampoco te haces tan mayor. Sí, sí, yo lo he notado, ¿eh? Sí. A partir de los 30 la cosa se va para abajo ya, rápido, encima. Pero bueno, que claro, también hay cambios de vida, pero sí, te das cuenta que el nivel de repente empieza a subir, a subir, a subir. Yo me acuerdo de los primeros Mediterranean Games que fui a ver, o sea, nunca he tenido el nivel para poder competir ahí. Las chicas no podían hacer handstand push-up. O sea, no, la prueba última era en plan, bueno, y lo que te sobre, a ver si consigues subir un handstand push-up. A los 2 años, en la final, las chicas hacían handstand push-up estrictos con déficit. Entonces, el nivel ha variado muchísimo. Yo cuando empecé el CrossFit, el que hacía muscle ups era Dios, era un héroe. O sea, y el que te hacía un squat snatch con 100 kilos ya era de otro planeta, o sea, era de Marte. O sea, era los que hacen snatch con 100 y los demás. Claro, ahora a lo mejor yo voy a un box y me pongo a calentar con 70, ahí me va a calentar, me pongo a hacer, ya, voy a buscar RM con 70 y te viene un chaval de 18 años y dice, ¿te puedo calentar con tu barra? Y te quieren morir. Yeah. O sea, y se ponen a hacer, pues, en un WOD a lo mejor con 110 kilos de snatch. Ha variado mucho, ha cambiado mucho realmente. Ya sea por tecnificación o porque realmente está evolucionando el deporte, ¿no? Pero vamos a la pregunta. O sea, ¿es lesivo o no es lesivo? Pues no es más lesivo que otros deportes, pero no se puede decir que no sea lesivo. O sea, cualquier deporte a alto nivel es lesivo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos mucha gente amateur entrenando como profesionales. Sí. Con sus trabajos, con sus obligaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa parte de gente profesional, que entonces cualquier deporte es lesivo, se aplica a gente amateur que en teoría no tendría que ser tan lesivo, ¿no? Entonces, sí. Ahí está un poco entre amateur esa fina línea entre lo profesional y no profesional. Claro, porque el amateur, el problema que tiene el CrossFit es que al final el amateur se engancha y entrena como un profesional, ¿vale? Y eso es una realidad. O sea, si vais a los que hacéis CrossFit, en cualquier box de CrossFit hoy en día que está en la zona de Open, están los que hacen competición y entrenan 3 horas al día. Y son gente que tiene su trabajo, son gente que no pueden llevar una alimentación 100% estricta, porque pues al final por el estrés, por el trabajo, por lo que sea, porque no son profesionales. Si le sumamos a eso, a la gran complejidad de ejercicios que tiene el CrossFit, o sea, uno de sus grandes hándicaps es que hay muchos ejercicios. Y muy técnicos. Y muy técnicos. Pensar que la halterofilia es el segundo deporte más técnico del mundo. O sea, el primero es el golf, el segundo es la halterofilia, el tercero es el tenis. Entonces, ¿cómo podemos meter el segundo deporte más técnico del mundo, el cual hay gente que se pasa toda la vida haciendo solo 2 movimientos, o sea, perfeccionando esos 2 movimientos? Y encima que son 2 movimientos. Claro, ¿cómo metemos eso en una disciplina en el cual hay... Es que no sé cuánto, es que ya se ha perdido la cuenta. O sea, es una locura de ejercicios que hay. Y encima los metemos en un WOD en el cual lo vas a hacer con fatiga, ¿vale? El WOD, lo que no lo sepáis, es el workout of the day, que es el entreno del día, ¿vale? Metes eso en fatiga. Pues imaginar, el segundo ejercicio, el deporte más técnico del mundo metido en una prueba en la cual tienes que hacerlo durante el día, que encima vas en fatiga, encima no eres profesional, encima lo mezclas con otros ejercicios muy técnicos, como ya sea un muscle up o un pull-up butterfly o infinidad de ejercicios que no se podemos encontrar. ¿Esto qué hace? Pues que la gente se lesione. O sea, ¿pero por qué?
porque es imposible que el sistema, o sea, humano, el sistema musculoesquelético, pueda llegar a generarse una adaptación a todos esos movimientos y hacerlos perfectos y generar realmente, o sea, como un aprendizaje a nivel motor, a nivel córtico-espinal de todo eso. Porque no hay tiempo material para aprender todo eso, bueno, realmente. uno de los beneficios también es eso, ¿no? Que al final tu cuerpo tiene que ir adaptándose continuamente al estímulo, entonces no se acostumbra y obtienes una parte de beneficio que a veces es beneficio y a veces es lesión, ¿no? Claro. O te puede perjudicar. Entonces, Dime. di. Yo a esta pregunta la resumo como muy fácil, rollo. ¿El CrossFit es lesivo? ¿Eres profesional? Pues sí, como cualquier deporte a nivel profesional. Sí. ¿Eres amateur? Pues te va a lesionar cuando estés todo el rato compitiendo con tu compi. Claro, sí. Y después hay otro factor más importante que todo esto, ¿vale? Que es entender la biología del tejido del ser humano, ¿vale? Porque al final dicen, no, pero yo solo hago el WOD del día, un día a la semana, no me doy mucha caña, intento, pues me regulo los pesos, ¿vale? Y al final dices, vale, perfecto. Pero ¿se controla la fase de homeostasis de un tendón, por ejemplo, en CrossFit? O sea, la fase de homeostasis de un tendón, para que lo entendamos, al final es, o sea, nosotros cuando hacemos ejercicio o movemos una zona, ¿vale? Imaginar que yo estoy haciendo ejercicio de hombro, ¿sí? Que al final, bueno, ya lo explicamos un poquito más adelante. Yo estoy haciendo ejercicio de hombro. Nosotros a nivel microscópico, o sea, esas fibras de colágeno, ese colágeno a nivel tendinoso, se va degenerando, ¿vale? Y va generando una degeneración. La fase de homeostasis nos dice que entre 48 y 72 horas posterior al ejercicio, el cuerpo va a tener capacidad de regenerar ese tendón, ¿sí? Para que vuelvas a tener un tendón 100% sano. Entonces, la gente que hacéis CrossFit, sinceramente, si entrenáis todos los días, me da igual, aunque hagáis 20 minutos al día, decir un día en el cual no haya un ejercicio que se estimule el hombro. Es imposible. O sea, no existe. Entonces, aquí, de repente, es en plan, a mí muchos pacientes me dicen, ¿cómo puedo prevenir para no volver a lesionarme el hombro? ¿Cuál es la respuesta correcta? No, ¿Qué le deberíamos decir a esta persona? Es un gran problema cuando tú tienes una lesión de hombro y obviamente no tienes que dejar de entrenar, pero nada. Adaptar el CrossFit a una lesión de hombro tiene tela. No es fácil. Entonces, yo al final, que yo le doy formaciones a coaches de CrossFit también, yo siempre les digo, ¿cuál es la mejor planificación de CrossFit? La única que no entrenas todos los días. Esa es la mejor. O sea, porque al final, si tú quieres respetar esa fase de homeostasis, quieres que ese tendón se recupere y hacer un control de cargas correcto de ese tendón, pues entreno lunes, entreno miércoles y entreno viernes. Pero si tú entrenas todos los días de la semana, todos, aunque hagas la técnica perfecta, comas súper bien, no tengas estrés en tu vida, o sea, tengas un sistema brutal que se adapte súper bien al CrossFit, aunque lo hagas todo, seas genéticamente perfecto, vale, pero no estás respetando el tiempo de regeneración de ese tejido. Por lo tanto, estás por encima de tu carga de ese tendón. Por lo tanto, sí o sí, te vas a lesionar. Tardarás más o tardarás menos, pero te vas a lesionar. Aquí es que hemos saltado muchos puntos. Estamos hablando principalmente de tendón, porque las principales lesiones en CrossFit son tendinosas. Obviamente te puedes lesionar más cosas, pero tienen mucha menos incidencia. Vamos a repasar primero cuáles son las principales lesiones. Por eso hablamos solo de tendón, pero siguiendo con el tema que tú comentas, ya no solo sería tendón, sino las bases del entrenamiento en la recuperación muscular también tienen en cuenta estas fases, ¿no? De entreno más intenso, su fase de recuperación, para volver a meter estímulo. O sea que en el rendimiento en sí tampoco es estímulo fuerte. O sea, no es así nunca. No. Y al final en la práctica, en el amateur se ve eso, ¿no? Entrena a tope el lunes, el martes, el miércoles. Bueno, en CrossFit es ir a morir todos los días. Esa es la realidad. No esa es la realidad. Tanto de la persona que va a hacer el WOD del día como la persona que hace planificación. Porque también las planificaciones son una locura. O sea, realmente a nivel tisular, a nivel de cargas, no hay quien soporte eso. Y encima, y no es por criticar, de verdad, o sea, pero si nosotros miramos planificaciones, las planificaciones de CrossFit de competición, no hay una planificación buena. Porque una persona que hace planificación se va a lesionar. O sea, no hay un control de cargas, porque no lo puede haber. Una persona que entrena 3 horas al día CrossFit, el control de cargas desaparece totalmente. O sea, totalmente. Pero yo creo que ahí sí que hay alguna planificación que tiene más en cuenta esto y igual no es tan enfocada.
CrossFit tradicional, para decirlo de alguna manera, de watts y sino que tiene más fases de fuerza, más fases de... O sea, que no es tanto todos los días 3 horas de watt tras watt tras watt, ¿no? Que eso como que hace más incidencia en la fuerza. A mí me ha pasado... Pero las normales o las planificaciones... Bueno, nosotros hemos hecho bastantes planificaciones, hemos probado muchas. Sí. Y al final, yo siempre digo que lo barato te sale caro. ¿Vale? Y no vamos a nombrar planificaciones. Pero yo he estado haciendo una planificación de no sé, no me acuerdo, 15 euros. O sea, a los 10 días yo tenía tendinopatía de Aquiles, tendinopatía de supra, tendinopatía epicondilitis. Cuando estuvimos más fuertes hicimos una planificación, ¿vale? Que era más barata aún, no sé, costaba 9 euros, ¿vale? Pues 9, es que no sé. Sí, eran 9 euros, así, muy famosa, que la hacía todo el mundo y acabamos todos lesionados. Y por eso la dejamos al final. Sí. Y si la sigues viendo hoy en día sigue siendo lo mismo. Pero es que después han salido planificaciones de 15 euros, que es más de lo mismo. Que es en plan, no, la hace tal, bueno, son súper profesionales, tienen gente muy top detrás. No, o sea, en plan, puede ser muy top la persona y puede saber mucho, y no lo niego, seguro que sabe un montón esa persona. Pero esas planificaciones no se aguantan por ningún sitio. Y da igual, o sea, yo la cojo y en 2 minutos te la desmonto esa planificación. Porque no siguen ningún principio ni de recuperación biológica, ni trabajos precisos de movilidad como la planificación, que bueno, si la quieres decir. Sí, yo estuve siguiendo, que ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, pero es la planificación de Alba Estrada, que yo sé que ella pasó por una lesión bastante heavy, entonces yo creo que todo esto también lo integró un poco en su planificación y está un poco más enfocada a esto, a poder hacer CrossFit sin que te duela todo el cuerpo. Y yo la verdad que cuanto mejor me he sentido haciendo CrossFit, tanto a nivel de de rendimiento como de que no me duela nada, ha sido haciendo su planificación, por lo tanto, guay. Bueno, pues una planificación que al final calienta muy bien, hay mucho trabajo de movilidad, hay mucha fuerza específica. Entonces, y hace como ciclos con los watts. A veces hay semanas que prácticamente no hay watts, o son, bueno... Claro, y hay planificaciones que la semana floja, o sea, bueno, y el día de rest, a mí me flipan los días de rest de las planificaciones estas baratas, de active rest, ¿no? 10 kilómetros run, 1 kilómetro de assault bike y tal. Digo, eso ¿en qué país es un active recovery eso? Es que eso, que a mí me lo explique. Active recovery es irte a pasear con el perro. Claro, irte a pasear con el perro, irte a la montaña a dar un paseo. Eso es un active recovery de una persona que encima está entrenando de lunes a domingo, que le dejan el jueves libre. Vete a pasear, ¿sabes? O sea, yo qué sé. O mírate una serie de Netflix. Que porque entrenes 3 horas al día y un día te mires una serie no te va a pasar nada. No va a pasar nada. Encima es que el sistema lo necesita. Sí. Porque el CrossFit, aparte de a nivel tisular ser bastante intenso y de generar bastante, encima a nivel de sistema neurológico, la fatiga neurológica que genera es brutal. Entonces, el sistema necesita parar. Porque es que si no, nuestro nivel de estrés y nuestro nivel al final que empezamos a generar de cortisol y todo está por las nubes. Entonces no se puede mantener esto en el tiempo. Esto de el CrossFit, me flipa la frase, el CrossFit es un deporte para todas las edades. Hombre, depende de cómo lo apliques. O sea, ¿puede una persona de 70 años hacerlo? Sí, pero el nivel va a ser muy diferente. Entonces, ¿ya es CrossFit o no es CrossFit? Entramos ya en cosas, en conceptos o ya debates un poco que se salen del CrossFit como tal. Serían cosas funcionales. Pero tú no puedes poner a una persona de 70 años a hacer squat snatch. O sea, bueno, depende. Con una pica. ¿Con una pica? Una pica, sí. Con una pica. Al final sí que es verdad que siempre se puede adaptar a todos los niveles. ¿Pero qué le va a aportar a una persona de 70 años a hacer un squat snatch? Ya, no le va a aportar nada. Paso que lo haga con una dumbbell, con una kettlebell, le va a aportar mucho más. Y el riesgo de lesión se va a reducir. Por lo tanto, el CrossFit como lo conocemos, con todos sus elementos, no es para todo el mundo realmente. Y es algo que se está viendo la tendencia de los boxes de CrossFit. Hay muchos boxes que están introduciendo lo que le llaman minimal o endurance o un concepto así que es hacer CrossFit sin barra de halterofilia ni gymnastics. Que lo que sería un entrenamiento funcional. Un entrenamiento funcional de toda la vida, pero es real que de toda la vida tampoco, porque claro, si lo comparamos el minimal con el body pump del gimnasio, sigue siendo mucho más intenso el minimal, ¿vale? Realmente, que un body pump en un gimnasio. Bueno, ojo el body pump, que si te pones kilitos en la barra... Yo cuando iba al gimnasio en mi época, veía aquí a la gente haciendo el body pump, decía, esto... Igual nos tendríamos que ir ahora a una clase de body pump. Yo ahora no lo aguanto, ya te lo digo. Yo ahora mismo no aguanto ni el aquagym. Pero que bueno, que al final entender si es lesivo o no es lesivo, pues depende de cómo lo hagamos, los días que lo hagamos y las horas que le apliquemos.
Entonces, hay muchas variables para poder decir si realmente es lesivo o no es lesivo. Ha quedado claro, ¿no? Si es lesivo o no es Ha lesivo. quedado claro, ¿no? Si es lesivo o no. Después de 20 minutos. No sé, no tenemos crono. No tenemos Nos ha crono. olvidado. Se nos ha apagado el crono. Ah, no lo hemos puesto. No lo hemos puesto. Ahora sí, Ahora sí. señor Gerard Berenguer, ¿cuáles son las principales lesiones dentro del mundo del CrossFit? Vale. Principal, o sea, si vamos a quedarnos con 4. Venga. ¿Vale? Como Para acotar. Sí, son las principales. La primera lesión que nos vamos a encontrar va a ser el hombro. ¿Vale? Es la número 1, la estrella, y es por la que todo el mundo que hace CrossFit tarde o temprano va a caer del hombro, seguro. Entonces, la incidencia en los estudios que se han hecho es entre el 60 y el 65% de lesiones de CrossFit es de hombro. En ejercicios como el jerk y el snatch. Sobre todo, se dividen en 2 bloques, ¿vale? Que esto hay un estudio también que está publicado, que lo dividen en 2, que como fueron los principales, que es ejercicios gimnásticos y ejercicios de halterofilia, ¿vale? Propiamente los 2. Y, curiosamente, o sea, yo al principio pensaba que los gimnásticos eran mucho más lesivos. Pues la incidencia es la misma, o sea, es exactamente igual. La incidencia, el porcentaje de gente que se lesiona haciendo gimnásticos que haciendo ejercicios de halterofilia, ¿vale? Entonces, que me he vuelto a perder, ¿no? Sí, no, que te pierdes más, que no sé qué ibas a decir, no te sigo. Es que me disperso. No, yo te he dicho que el peor era el jerk. El peor era el jerk. Sí, o sea, de hecho en el estudio. Que tú creías que era el snatch, yo creía que era el realmente snatch, es el jerk, sí. y yo le veo todo el sentido, tú no tanto, pero bueno. Yo no le veo tanto sentido, yo realmente, y continúo considerando que es peor el snatch. Porque tu jerk es... Bueno, mi jerk es lamentable. Yo no hago jerk. No existe jerk. Claro. O sea, es complicado hacer un jerk bien, tienes que tener mucha movilidad. Sí. Y si fuerzas... Pero hacer un squat snatch aún requiere más movilidad, realmente, que hacer un jerk como tal. Al final el jerk, el agarre está más cerrado. Pero es que el tema es que no squat snatch o llegas o no llegas. Sí, que si no es que lo puedes forzar. Evidentemente. Un jerk, al final te metes en rotación interna de hombro, yo que es la compensación esta la hacía muy bien. Ya te lo revientas y ya está. Te revientas el hombro, pero ahí está tu jerk bloqueado, perfecto. Sí. Bueno, pues esta es la lesión número 1, ¿vale? Lo que sería una lesión de hombro, que en concreto la tendinopatía del supraespinoso es la principal. Aunque nos estamos encontrando en consulta últimamente muchas lesiones del labrum. Y esto ya empieza a ser un poco más grave, ¿vale? También quería dar un dato de la tendinopatía del supraespinoso que es muy curioso, ¿vale? O sea, y de hecho es un dato que ya tenía hace mucho tiempo y la volví a refrescar porque me resulta muy curioso ese dato. Pues pensar que la incidencia de la rotura del tendón del supraespinoso, ¿sí? Antes de que existiese el CrossFit, era de un 70% en personas mayores de 70 años. ¿Sí? En personas mayores de 60 años era de 50%. Y por debajo de 60 años era de un 20%. O sea, es bestia, ¿vale? Casualmente, ahora la gente que hace CrossFit y pasado 5 años realizando CrossFit de una manera diaria, aproximadamente el 70% de atletas se rompe el tendón del supraespinoso. Flipa, O sea, estamos hablando de atletas entre 20 y 35 años. Muy jóvenes. O sea, es muy bestia. Estamos hablando de una patología que no existía prácticamente en gente joven y desde que existe el CrossFit se ha disparado totalmente. Entonces, vamos a la pregunta primero. ¿CrossFit es lesivo? ¿Sí o no? Luego desgranaremos un poco el tema de la patología de hombro, pero para quien nos escuche que no es fisio, el labrum. ¿Qué es el labrum? Vale, el labrum, o sea, esto, hemos hablado primero del tendón, el labrum. Pequeño inciso. Sí. El labrum, pensar que en la cabeza del húmero, ¿vale? Se tiene que articular con la glena, ¿vale? La glena es una parte que tiene la escápula, por lo tanto, se engancha aquí y lo que hace es el movimiento de un hueso contra el otro, ¿sí? Que es la articulación al final. Entonces, la glena es demasiado pequeña. ¿Y qué pasa? Que como es tan pequeña y no es congruente, si no tuviese algo que recubre la cabeza del húmero, se acabaría saliendo hacia todos los sitios, se luxaría, ¿vale? Porque pensar que el hombro es la articulación más móvil que tenemos, se mueve en todos los sentidos. Por lo tanto, el cuerpo humano, como es una máquina perfecta, hasta que nosotros la destruimos, ¿vale? Pues, ¿qué hace? Genera como un aumento de esa articulación y lo que hace es generar un cartílago que va a envolver la cabeza del húmero y va a generar una presión que hace que esa cabeza del húmero no salga, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasa cuando el labrum se rompe?
Eso es el labrum. Eso es el labrum. O sea, el cartílago El rodete. que no deja de ser un menisco como el de la rodilla. ¿Vale? Para que nos entendamos, el menisco de la rodilla es lo mismo. Tibia, ¿vale? Fémur, y lo que hace es que haya el menisco para que eso sea congruente, ¿vale? Pues el labrum es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros en CrossFit llevamos muy al límite la articulación, ya sea haciendo un snatch o pasa mucho, la rotura del labrum se encuentra mucho en ejercicios gimnásticos, al final es que es ese cartílago, bueno, ese cartílago lo que hace se rompe, ¿sí? Y genera un cambio de presión de la zona y tenemos también un poco, o sea, más riesgo de que eso se luxe, ¿vale? O de que esa articulación sea menos estable, o sea, se genera una inestabilidad articular. Por lo tanto, eso, o sea, dentro de lesión de hombro es más grave que realmente tener una patología de tendón de El tema manguito. que la tendinopatía del supraespinoso tenemos muchas herramientas no invasivas, no quirúrgicas, como para Sí. poder recuperarlo y tiene un buen pronóstico, entre comillas. El labrum no. El labrum, si te duele el labrum porque tienes una rotura, lo más probable es que a la larga, si quieres seguir con tu práctica deportiva, al final se tenga que intervenir ese hombro. Sí. Entonces ya la cosa se complica un poco. Sí, la cosa se complica, o sea, lo más probable es que sea quirúrgico, ¿sí? Sí que hay una vertiente, pero de toda la vida la ha habido, de intentar hacer ejercicio para que ese hombro estabilice bien y compensar esa falta de estabilidad que nos da el labrum. Pero si nos vamos a la práctica real, pensar que, o sea, hablando de CrossFit, o sea, a lo mejor en otros deportes se puede conseguir estabilización, pero pensar que en CrossFit ya la persona que normalmente se ha roto el labrum, que suele ser pues más la gente que hace competición, la gente que realmente entrena muy fuerte, son gente que tiene una gran estabilidad de hombro ya de por sí, que al final pues de entrenar y darle una intensidad muy grande, pues por lo que sea, por el factor que sea, que ya no entraremos, se le rompe el labrum, ¿vale? Esta persona realmente tiene una gran estabilidad de hombro y tiene una musculatura muy importante, o sea, al final tiene un deltoides que ya protege mucho esa articulación. Entonces, en ese paciente realmente es lo más indicado solo hacer ejercicio. O sea, pues ya se está viendo que la mayoría de atletas de CrossFit que solo hacen ejercicio se tienen que acabar operando. Y a nosotros nos vienen mucha consulta. He ido a varios fisios, me han hecho ejercicios y está genial. O sea, yo siempre digo que hay que probar cosas antes de llegar a la operación. Pero llegados a un punto, lo más probable es que si hay una rotura del labrum, haya que acabar pasando por quirófano. Porque los atletas te dicen, no, si yo puedo vivir así, pero es que cuando me cuelgo me duele. O cuando llevo el brazo al extremo me noto un pinchazo muy fuerte en el hombro. Tal. Y es en plan, pero te imposibilita. En plan, en ese momento sí, pero yo puedo vivir. Entonces, ahí entra, ¿quieres seguir haciendo CrossFit de competición? Sí, pues lo más probable es que te tengas que operar. No, me da igual, en plan, dice la persona, no, me da igual, o sea, no quiero seguir haciendo CrossFit de competición, no me sirve ya entrenar 3 días, y pues puedo limitar o puedo variar, yo sé, un squat, un snatch, lo puedo variar por un dumbbell snatch, y ya no me duele. Bueno, pues quizá a lo mejor no te tienes que operar. Pero, al final, si quieres realmente seguir con tu mismo rendimiento y tal, pues te vas a tener que operar, sabiendo que la operación de un labrum, la recuperación es muy larga, ¿vale? Para los fisios que nos estén escuchando, ¿qué les puede hacer sospechar en una tendinopatía del supra? Ya no que les hace sospechar, porque al final todos tienen conocimiento para diagnosticarlo fisioterápicamente, pero ¿qué es las disfunciones más comunes que sueles ver? ¿Y cómo las tratas? Así rápido, que te conozco. Vale, en CrossFit, estamos hablando en CrossFit, ¿eh? Sí, paciente de CrossFit. Sí, porque al final lesiones de tendinopatía supra pueden haber 1000 disfunciones. Exacto. Pero si nos vamos a lo que es el CrossFit, y nosotros que al final que tratamos mucha gente de CrossFit, lo que nos solemos ver es como una reacción o una hiperactivación excesiva del trapecio superior, ¿sí? También vemos que hay una desactivación del trapecio inferior y del serrato, ¿vale? Que estaríamos hablando, si vamos a nervios, ¿vale? Estaríamos hablando que hay una disfunción, una alteración neurofuncional del nervio accesorio, del nervio dorsal escapular y del nervio torácico largo, ¿vale? También tenemos que entender que cuando nosotros tenemos una tendinopatía del supraespinoso, tanto el propio músculo, ¿vale? O el propio nervio que inerva ese músculo, como los antagonistas, por lo tanto, los sinergistas y los antagonistas también entran en disfunción, ¿vale? Entonces, cuando nosotros valoremos un hombro de un atleta de CrossFit, por ejemplo, aparte del torácico largo, del nervio dorsal escapular y el accesorio, no nos tenemos que olvidar del axilar y también del pectoral lateral
y del más importante, que es el que inerva la propia estructura, que es el supraescapular. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros cuando hagamos un test dinámico o hagamos colgar, o sea, para que lo vean claro, en un paciente con tendinopatía supra de CrossFit, es muy evidente cuando lo haces colgarse sin camiseta en un rack, ¿vale? A la que se cuelgan, el lado afectado, esa escápula se va a ir totalmente, ¿vale? Y hay una desconexión de toda esa musculatura. Por lo tanto, ¿qué tenemos? O sea, a nivel de tratamiento, cada uno que a nivel de tejido lo haga como considere, ¿vale? Con las técnicas que tenga, pero a nivel funcional tenemos que intentar volver a estabilizar esa escápula. Entonces, toda esa musculatura interescapular, o sea, el corregir bien ese trapecio superior para que no haya una activación en el momento que no debe haberla. Todo eso, o sea, eso es vital para una recuperación a nivel activo, ¿vale? Claro, ahí el trabajo a alta intensidad no nos beneficia para nada, porque antes de pasar otra vez a la alta intensidad habrá que hacer un proceso de reaprender estos patrones de movimiento evitando esa compensación de trapecio superior. Sí. Entonces está guay que la gente que se esté recuperando de una tendinopatía del supra, a la hora de hacer watts que impliquen hombro, pues haga algo más for quality, como más algún trabajo más perceptivo, pensando muy bien cómo está activando esa escápula para estabilizar bien, evitar esos patrones compensatorios que solo incrementan esa hiperactivación de trapecio superior. Sí, pues al final lo que tenemos que entender que nosotros cuando tenemos esta lesión y esta alteración neurofuncional, imaginaros, nosotros vemos la alteración neurofuncional en reposo, ¿vale? Si eso lo pasamos a la fatiga, que hemos dicho que en un WOD vamos al máximo que damos, conforme van pasando los minutos, el sistema nervioso va fatigando, necesita más recursos para funcionar. Por lo tanto, si ya hay una alteración neurofuncional en reposo, en medio de un WOD va a ser mucho peor la alteración de esta escápula. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que si hay cero estabilidad escapular y cada vez durante el WOD hay menos, esa lesión se va a agravar, porque aún los tejidos se van a tener que forzar más para poder ir estabilizando, tanto tendón como a nivel capsuloligamentoso. Y ahí hay un riesgo alto de entonces rompernos el labrum, porque no estamos estabilizando nada la articulación. Lo bueno que tiene el paciente de CrossFit es que no va a dejar de hacer deporte, que al final nos encontramos un paciente sedentario y esa insistencia de tienes que hacer los ejercicios, no sé qué. Igual en el paciente de CrossFit no es tan necesario ese machaque de tienes que hacer los ejercicios. Está guay poder incluir alguna cosita de potenciación puntual en función del caso, pero solo que pueda integrar un poco, que el paciente pueda comprender la disfunción que tiene, cómo activar bien la escápula y que esto lo aplique a su entrenamiento. Eso va a ser clave. No va a necesitar un gran trabajo extra, por regla general, para recuperarse. No. Y eso al final está muy bien. Sí, esto es la suerte de al final trabajar con deportistas. Que el deportista no va a parar. Tú también tienes que hacer para que no pare y al final intentar pues ir adaptando su planificación. Muy importante eso, asesorar bien. Asesorar muy bien, decir, mira, pues, ¿qué ejercicio? Yo siempre digo, ¿qué ejercicios te duelen? Tal. Vale, esto de momento lo eliminamos. Y lo vamos a cambiar por esto que es similar. Si esto no te duele, de momento hacemos esto. Pero tú no pares de entrenar. Eso es vital. Pero recuperar el trabajo estricto, que ya sé que está muy guay hacer 40.000 butterfly pull-ups seguidas, pero que igual durante una época volver a las estrictas con una buena activación, pues tampoco está mal. Bueno, y mucha gente que pasa por un proceso de recuperación y empieza a hacer estricto, después cuando vuelve mucho más fuerte. Mucho más fuerte, claro. Y esto nos ha pasado con varios atletas de CrossFit, de decir, hostia, es que yo no podía hacer chest to bar estrictos antes de la lesión y he salido de la lesión y los hago. Claro. Entonces, eso a nivel de transición hacia el deporte te va a dar muchas más capacidades. Entonces, esto a nivel de hombro. No sé si quieres que sigamos con el hombro o ya pasamos a otra patología. Acabamos de desgranar el hombro. ¿Tú sí quieres comentar algo más del hombro? Yo no quiero comentar. Pues por el número 2. Por el número 2. Vale, sí, porque nos hemos metido en el hombro y. Ya, porque al final he dicho, venga, va, ya estamos. Le damos al hombro, ¿no? Le damos al hombro. Perfecto. Bueno, al final que la lesión número 1 es el hombro y que ir con cuidado porque es muy fácil lesionarlo. Para evitarlo, lo que hemos dicho, controlar la fase de homeostasis del tendón. ¿Sí? ¿Y cómo se controla? Pues no haciendo hombro todos los días. La única manera de no hacer hombro todos los días es lunes, miércoles y viernes. No hay planificación de CrossFit. Y también trabajar la fuerza, porque quizás cuando hacemos extremidad inferior ya hacemos mucha fuerza, hacemos sentadillas, hacemos no sé qué, pero en esos, en snatch, los gimnásticos, no son ejercicios estrictos, no se trabaja analíticamente el hombro. Entonces, muy importante incluir ejercicios analíticos de hombro. Yo creo que igual es el punto débil de las planificaciones de CrossFit. Sí.
Y bueno, y calentarlo muy, muy bien antes de entrenar. Eso es. O sea, súper bien. Venga. Perfecto. Lesión número 2. Lesión número 2, ¿vale? Dolores lumbares. Sí, Vale. esa es la número 2 por la que más gente nos viene a consulta. Y eso también que es un gran melón, ¿eh? Y Espalda eso es recta. Eso es un gran melón. Espalda recta, tal. Es un melón que no vamos a entrar del todo porque si no tendríamos. Y yo creo que un gran tampoco debate. tenemos la respuesta. No es ciencia cierta. O sea, al final yo tengo mi opinión, que es la que en mis cursos siempre explico, ¿vale? Pero hay más opiniones, otras teorías, hay muchas cosas, que al final yo creo que lo correcto es encontrar el equilibrio entre todo, ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Pero que sepáis ¿Pero que. por qué la gente se lesiona la lumbar? ¿Por qué se lesiona la lumbar? Normalmente la gente se lesiona la lumbar por una alteración, principalmente en CrossFit, de una falta de estabilidad glútea, ¿vale? Esto es muy típico en CrossFit, súper típico. Entonces, la inactividad del glúteo nos puede dar dos patologías, que una es la lumbar y la otra es la tercera, que nos da en CrossFit, ¿vale? Que es una tendinopatía rotuliana, ¿sí? Otra inactividad que puede generar patología lumbar o dolor lumbar en CrossFit es al final su relación directa con la musculatura multífida, ¿sí? Y con el psoas, ¿vale? Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente con dolor lumbar de CrossFit, son 3 cosas claves que sí o sí tenemos que valorar, que es la activación que tiene ese glúteo, tanto glúteo medio como glúteo menor como glúteo mayor, la activación de multífidos, ¿sí? Tanto multífido laminar, rotador, ¿vale? Toda esta zona lumbar, como la musculatura del psoas, ¿vale? El psoas, pensar que es un músculo que nace en la lumbar, que se engancha en todas las vértebras lumbares. Por lo tanto, al psoas se le da como la importancia de que es un flexor de cadera, pero es que es mucho más importante que eso. O sea, patología lumbar, no te puedes olvidar del psoas, porque es que el psoas es un músculo lumbar, 100%. Entonces, lo que nos encontramos en consulta muchas veces es una alteración neurofuncional del glúteo que concuerda prácticamente siempre con una alteración neurofuncional del psoas, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho al principio? Que cuando empieza a haber una lesión o una disfunción, tanto el músculo agonista como el antagonista entran en disfunción. Y estamos hablando de musculatura extensora y musculatura flexora. Entonces, si hay una disginesia entre la musculatura extensora y flexora, ¿quién va a sufrir? La lumbar. ¿Veis cuando empezamos a tener inestabilidad lumbar? Todo lo que es a nivel capsuloligamentoso de cada segmento vertebral va a haber al final demasiado movimiento en esa zona, una irritación de la zona, y es cuando empezamos a tener dolores lumbares. O el típico dolor, el típico de la sacroiliaca, que es el típico dolor de cuando estamos haciendo un WOD con squat clean, sumado a lo mejor con deadlift, el típico WOD de peso muerto, que te quedas en plan clavado, que dices, es que como hago una rep más, o sea, me quedo clavado. Que es la misma sensación exacta que un WOD de muchos squat cleans. Y es heavy ver gente que está mega fuerte, que en un test unipodal es que se caen, ¿eh? Se cae. Es muy heavy. Y gente de élite máxima. O sea, sí, mira, hace muy poquito, claro, que iba a decir, vino una atleta de CrossFit, como todos los días, ¿no? Pero vino un chico que está muy fuerte, que es coach de un box de CrossFit, y venía porque le temblaban las piernas. O sea, cuando ya superaba X pesos, estamos hablando que superaba los 120 kilos en clean, ¿vale? Imaginaos, o sea, y tiene 140 y algo, es una persona que está muy fuerte, temblaba y no entendía por qué. Y encima, aparte que temblaba, cuando se metía en un WOD, le empezaba a doler mucho la zona sacroiliaca. Había ido a médicos, a fisios, había hecho de todo. Y nadie le encontraba solución. Le decían que no había nada, que todo estaba correcto. Después, al cabo de un tiempo, le hicieron resonancia magnética y tenía hernias lumbares. Y dijeron, estos son las hernias. ¿Vale? Entonces le dijeron, no es porque tienes 2 hernias lumbares, L4, L5, L5, S1. Bueno, vino con nosotros, le hicimos los test neurofuncionales, la evaluación, no tenía glúteo. Es que no se activaba el glúteo. Cero. O sea, una persona que hace 145 kilos de squat clean, yo con la mano le ganaba, o sea, sin hacer fuerza. Y el test del glúteo mayor no podía levantar la pierna de la camilla, no la podía levantar. Entonces, ¿cómo no va a vibrar con 120 kilos de squat clean? Le vibra hasta el alma. Es que las compensaciones que hacen los atletas de CrossFit es increíble. Es brutal. O sea, y el psoas inhibido 100%. O sea, no había fuerza en el psoas. Y estamos hablando que, claro, él me comenta, vengo porque tiemblo, porque me duele la lumbar y porque ya no puedo hacer 145 kilos de squat clean, sino que me quedo en 125. 125, que ya es una locura, ¿vale? Para un atleta de CrossFit.
¿qué le hicimos? Yo no le hice nada más, ¿eh? Le hice neuromodulación del nervio glúteo superior, Potenciación del nervio y glúteo apa. inferior, del psoas y que trabajase. Tal y como acabamos la sesión, le dije, ejercicios a tope. O sea, quiero que levantes muchos kilos haciendo back squat, hip thrust, sentadilla búlgara, a tope, durante 2 días. Me escribió que ya no vibraba. Ya. No tenía vibración, no le dolía nada. Que al final, Ya. cuando tenemos una inhibición tan grande de glúteo o de psoas, lo que pasa es que la musculatura grande de la espalda acaba también en hipertonía, ¿no? Entonces, tenemos un problema ahí también en la relación de activación entre la musculatura estabilizadora, que es la más pequeñita, y la musculatura más superficial, más grande de la columna. Entonces, eso también influye en... Sí, en el son dolor. atletas que tienen una hipertonía lumbar, o sea, que tú ves ahí como dos... O sea, es como si fuese un gorila. O sea, ves ahí la espalda, ¿no? O sea, que parece que están muy fuertes, Sí, pero luego al pero no final estabiliza nada. No estabiliza, No estabiliza porque nada. los músculos... Eso, Y es estabilizadores. como, ¿cómo? O sea, a mí atletas me han dicho... ¿Cómo puede ser? Yo le digo, no estabilizas nada. O sea, tienes una inestabilidad lumbar y glútea brutal de caderas. Pero si tú has visto el glúteo que tengo... No, y que parece que tengan abdominales en la espalda y dices, a ver. Sí. Tiene unos bultos en la espalda que dices, si tienes un valle. Parece que está Andorra ahí en medio. Pero O sea, claro. pero no estabiliza. O sea, una cosa es tener un músculo muy grande y muy hipertónico, y otra cosa es que tenga fuerza y estabilidad. O sea, que sea reactivo, que sea rápido realmente. La clave en el CrossFit es la estabilidad. 100%. Pero para cualquier articulación. Es todas las lesiones caen por estabilidad. Sí. Porque si nos vamos a la número 3, ¿vale? La número 3 es tendinopatía rotuliana. La tendinopatía rotuliana, al final, nosotros tenemos que comprender que el tendón rotuliano se divide en 2, ¿vale? Tenemos la capa más superficial, que realmente es tendón, y la parte más profunda, la faz profunda del tendón rotuliano, hace función ligamentosa, no tendinosa. Que de hecho, por eso en algunas publicaciones, en algunos libros aparece como tendón rotuliano y en algunos directamente como ligamento rotuliano. Claro. Y las dos nomenclaturas son correctas. Sí, porque sí, tiene sí. una parte de tendón y una parte Y otra ligamento. parte del ligamento. Entonces, hay en papers que se dice lo del ligamento rotuliano porque es la zona que se lesiona. Entonces, lo que tenemos que entender que el tendón rotuliano, que es la parte superficial, es la que controla la flexoextensión de la rodilla. Y la parte más ligamentosa está más encargada de esa rotación, de esa vibración de la rótula. Por lo tanto, si nos vamos otra vez a entender la lesión en CrossFit, todas las lesiones que aparecen en un tendón rotuliano son de la interfaz profunda y justo de donde se engancha con la rótula. Y esto lo podéis ver en ecografía. Los fisios que hacéis ecografía, coger tendones rotulianos de crossfitters y veréis que la interfaz profunda está dañada, ¿vale? Y muchas veces incluso acaba afectando a la grasa de Hoffa y toda esa zona, porque al final tiene una inervación y una irrigación conjunta, común, ¿vale? Si hablamos que es el ligamento rotuliano, lo que hace es estabilizar la rotación, ¿sí? ¿Quién estabiliza la rotación de la rodilla? Vamos otra vez a lo mismo. El glúteo, ¿vale? Por lo tanto, problemas en el tendón rotuliano, no nos podemos hacer solo trabajo de tendón rotuliano, de trabajo estructural aquí. No, hay que trabajar el glúteo. También hay que ver, por ejemplo, cómo está estabilizando el popliteo, que es otro músculo rotador de la rodilla. Pues a lo mejor también tenemos que tratar ese popliteo. Entonces hay que tener una visión muy global de esa persona. En la rodilla importante, pues sobre todo pelvis, Sí. pero pie también, porque a Y pie veces también. problemas de De flexión dorsal, de limitación en la flexión dorsal, Claro. son súper importantes también. Y al final, ¿cómo trabajamos la flexión dorsal nosotros? Nosotros lo que hacemos es trabajar a nivel de neuromodulación el nervio peroneo común y después su rama, pero no superficial y profundo, y ejercicio. Es que la rodilla, Ejercicio. si te fijas en el pie y revisas la estabilidad de la cadera, es que es clave al final. Al final tenemos que entender que la rodilla es una zona de transición. Eso es. Y si hay lesión en la rodilla, quiere decir que o hay un problema del pie o hay un problema de estabilidad a nivel lumbopélvico. Entonces, todo eso tiene que estar estable. Y que además que normalmente la gente que viene con lesión de rodilla te enseña vídeos entrenando y dices, ah, vale. Es como que se ve mucho ese patrón lesional, Sí. ¿no? Que al final no consiguen mantener el centro de gravedad en medio del pie, ¿no? Siempre hay como el centro de gravedad para adelante o para atrás. Bueno, cuando reciben, la rodilla se va hacia adentro o hacia afuera, genera una vibración se la ve rodilla. un montón. O sea, Tú pones a ese cámara patrón. lenta un squat clean de una persona que tiene un problema de rodilla y se ve la vibración, cómo se mueve la 100%. rodilla. Entonces dices, ya entiendo por qué tienes una patología de rodilla. Haces un drop jump y es, Sí, sí. es un drama. Es un drama. Entonces, bueno, es otra patología típica, ¿vale? También de atletas de CrossFit. Y después, otra que nos encontramos es la epitrocleitis, ¿vale? O una afectación en la cara interna del codo.
ya sea por puramente una epitrocleitis, ¿vale? Que es bastante típico, por ejemplo, a la hora de subir la cuerda, ¿vale? O ejercicios en los que requiera mucho grip. Y también nos encontramos bastante en consulta afectaciones del ligamento colateral medial, ¿vale? Sobre todo en gente hiperlaxa, ¿vale? En chicas hiperlaxas que están haciendo un squat snatch o están trabajando con un overhead squat que generan una hiperlaxitud del codo y eso al final acaba generando una afectación en el ligamento, ¿vale? Entonces, estas 4 serían las más típicas. Después nos encontramos más, ¿eh? Hay afectación de muñeca, ¿vale? Que yo creo que sería la quinta también, que hay una afectación de fibrocartílago triangular y así nos podemos encontrar varias cosas. El Aquiles también, ¿no? El Aquiles, pero bueno, ya no tanto el Aquiles, no es tanto. O sea, al final, la gran mayoría nos quedaremos como con estas 5, o sea, introduciendo como quinta el fibrocartílago triangular, es la gran mayoría de las cosas que nos encontramos de CrossFit, de lesiones de CrossFit en consulta. Hemos dicho que la mayoría de lesiones son tendinosas. ¿Todas las lesiones tendinosas van asociadas a una disfunción? Todas las lesiones tendinosas van asociadas a una disfunción, siempre, ¿vale? Entonces, aquí entraremos. ¿Quién ha generado el qué? ¿No? ¿La disfunción ha generado la tendinopatía o la tendinopatía ha generado la disfunción? ¿El huevo o la gallina? El huevo o la gallina. Pues no lo podemos saber al final. Pero sí que es real que una disfunción nos puede generar una alteración en un tendón, pero tenemos que pensar que en CrossFit no respetamos la fase de homeostasis de un tendón. Jamás se respeta. Por lo tanto, hay mucho riesgo de que ese tendón se lesione. Y si se lesiona un tendón, por inervación directa de ese mismo nervio, va a haber una disfunción, va a haber una alteración neurofuncional. Y si el nervio supraescapular, por afectación de dolor, pierde su función y hay una alteración de la función, todos los músculos accesorios y los sinergistas de ese músculo, como los antagonistas, van a caer. Porque al final el sistema cae. Hay gente que le cae antes y hay gente que le cae después, ¿vale? Pero al final va a acabar cayendo el sistema. Y es cuando vamos a encontrar disfunciones muy importantes, como la que encontramos, no sé si te acuerdas, no vamos a decir el nombre por confidencialidad, pero el chico este que colgamos incluso el caso, que no se colgaba y no podía hacer una pull-up. O sea, y al final era una disfunción enorme, pero no tenía afectación del tendón. Vino porque está con una disfunción total. Por suerte hay gente que se conoce, viene con una disfunción y no llega a generar una tendinopatía. Pero es un caso claro de persona crossfitter que hubiera acabado al final con una tendinopatía. Entonces, a tu pregunta, sí, siempre una alteración de tendón va a ir asociada a una disfunción, realmente. ¿Y cómo podemos prevenir la lesión en el CrossFit? Vale, la lesión la vamos a poder prevenir, lo que hemos dicho ya 1000 veces, no entrenando todos los días o no estimulando todos los días ese mismo tendón, ¿vale? Eso para mí es súper básico. Y los descansos, o sea, al final van a ser vitales. Al final, en CrossFit nos obsesionamos en entrenar y alta intensidad siempre. Tenemos que entender que si un día estamos cansados, pues ese día en el WOD, pues vamos a tener que ir un poquito más relajados o no todos los días hacer WOD. A lo mejor ese día podemos trabajar fuerza. Estamos hablando de prevención de lesiones, ¿no? ¿Cómo puede un atleta mejorar esa función neuromuscular en los entrenamientos? Vale. Mira, hay varias maneras de hacerlo, ¿vale? A mí una que me gusta mucho es lo que conocemos como priming, ¿vale? Que es un poco para lo que sirve la pistola de vibración. La pistola de vibración sí que hay un poco de controversia, ¿vale? Incluso pues hay teorías que dicen una cosa, otras, pero para lo que sí que se ha visto que sirve seguro, ¿vale? Incluso va a salir publicado ahora recientemente un estudio sobre esto también, pero ya hay varias cosas publicadas, es que la vibración al final activa a nivel corticoespinal esa zona, ¿sí? Y aumentamos la zona de contracción muscular. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es mejorar la representación corticoespinal de ese músculo o ese nervio en concreto. Por lo tanto, vamos a un caso práctico. Yo tengo una alteración del glúteo, ¿vale? No se me contrae el glúteo. ¿Qué hacemos? Pues ponemos la pistola en el glúteo y solo por el hecho de generar una vibración en esa zona, mientras que yo genero una contracción isométrica, eso me va a aumentar mi representación de la zona a nivel cerebral y yo voy a tener mucho más claro a la hora de hacer el ejercicio cómo tengo que activarlo. Pero ya incluso sin pensarlo, se me va a activar automáticamente. Y esto ya se ha visto, que genera un aumento de la fuerza. Aquí hay que diferenciar un poquito porque como que hay dos tipos de pistola, ¿no? Las que son percutoras y las que son vibratorias, que
Al final la mayoría, eso depende un poco de la potencia que tengan. La mayoría son las vibratorias. Estas que compramos de 50 euros, Sí. por mucho que hagan el movimiento de percusión, son vibratorias 100%. Entonces, su uso sería más para un tema de priming y de mejorar la activación muscular. Sí, que a veces en plan, no, hay que gastarse 200, 300 en una pistola. No, es que nosotros tenemos creo una aquí de 35 euros. Algo así. Y al final, lo que tenemos que comprender, ya el problema de la percutora es que vibra demasiado fuerte, ¿vale? Lo que tenemos que entender que cualquier estímulo que nosotros generemos, una vibración sobre la piel, la pistola no hay que apretarla, ¿vale? Hay que ponerla superficial encima de la piel, hay que apoyarla, ¿vale? Y ya está. Entonces, cualquier estímulo de vibración que se genere y circule por el nervio, pensar que van a estimular las fibras motoras del nervio. Por lo tanto, eso ya es suficiente como para realmente generarnos una mejor representación y que haya un aumento de fuerza posterior. Y eso es inconsciente, eso lo genera el sistema nervioso ya. Entonces, es como tenemos que utilizar la pistola de vibración. Cuando ya dicen, no, yo me la paso para relajar. Esto es muy relativo. O sea, no hay nada que diga, sí, si yo me la paso te relaja el músculo. No, chicos, o sea, hay teorías que dicen, bueno, podría ser que algo relajase, podría ser, pero una vibración en el cuerpo humano realmente genera una potenciación, no genera una depresión. Entonces, O sea, antes de entrenar, bien. Para antes de activar. entrenar, bien. Después, bueno. Después, para mí es más placebo que otra cosa, realmente. Porque hay gente que dice, bueno, a mí me va súper bien, me la paso por Pues el ya gemelo, está, me lo descarga. pues Pues pasa. hazlo. O sea, si a ti te descarga el gemelo, hazlo. O sea, no hay problema. Pero tenemos que entender que la pistola de vibración sirve para activar previo al entreno, ¿vale? De hecho, si os fijáis en vídeos de atletas profesionales que usan la pistola, la usan previo, nunca la usan después, nunca, ¿vale? Después, ¿qué hay que hacer? Vuelta a la calma. ¿Vale? Cuando tú acabas de entrenar, es una vuelta a la calma, ya sea corriendo, sea en assault bike, sea como quieras. Pero tienes que ir recuperando pulsaciones dentro de que tú puedas estar hablando con el compañero, o sea, no tienes que O cansarte. sea, no estiréis tampoco. No Hay que estiréis. decirlo. ¿Vale? No vamos a entrar en el tema de estiramiento, pero el estiramiento no es bueno después, ¿vale? Ni antes ni después. ¿Sí? Perfecto. Bueno, para aquellos que sois más frikis del rendimiento, si lo hacéis antes, disminuye un poquito el rendimiento, ya está. Sí, que era entre un 5 y un 8%, creo. No me acuerdo del porcentaje. Sí, yo creo que sí, que era reducía el rendimiento deportivo entre un 5 y un 8%. Eso es. Y posterior al entreno aumenta los riesgos de lesión musculares Ahí y está, tendinosos. perfecto. ¿Vale? O sea que En los ahí pequeños tips también tendríamos la imaginería motora, ¿no? Sí. Que son cosas tan básicas como antes de hacer un movimiento, pensar cómo es el movimiento antes de hacerlo, que parece una tontería, pero no es. Y luego también, pues, poder pensar en qué músculos yo tengo que activar a la hora de hacer un movimiento. Solo pensar en el músculo que tengo que activar va a hacer que ese músculo se active más. Sí, Y a veces parece una tontería, pero es que son cosas muy simples que no necesitas ni comprar nada. Sí, sí. Solo aplicarlo. y es algo que tiene mucha evidencia científica, o sea que es científico 100%, que tú solo el hecho de pensar generas una activación del campo eléctrico en esa área, o sea, en el homúnculo de Penfield que tenemos, a nivel cerebral tenemos el homúnculo de Penfield, que está todas las representaciones del cuerpo humano. Tú solo por pensar en ese área ya generas una activación y al final eso es muy positivo para después hacer el movimiento. De hecho hay muchos atletas que se ponen delante de la barra, piensan en el movimiento, lo visualizan entero de principio a fin y después realizan el movimiento. Y es que se nota, o sea, hay un cambio realmente en hacerlo o no hacerlo. Eso sería un foco interno. Pero ya que estamos aquí y estamos hablando de lesiones, también está guay comentar lo del foco externo, ¿no? Porque decimos que el foco interno, pues para ayudar a la activación muscular, súper guay, pero ¿qué pasa con estas lesiones que se cronifican? Que el paciente ya está en estadios súper avanzados, pero al hacer un cierto movimiento les duele. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, para que la gente se sitúe, ¿vale? Ponemos un ejemplo. De un tendinopatía al supraespinoso, ¿vale? Que nosotros consideramos que está perfecto, o sea, que hemos hecho una buena recuperación, que está bien, no le duele en ninguna actividad de la vida diaria, pero le duele haciendo snatch. ¿Sí? Vale, nos vamos a esa situación. Sí. Al final, ¿por qué le duele haciendo snatch a esa persona al hombro? Si ya realmente ha hecho una correcta recuperación, tiene una buena estabilidad de hombro, claro, está todo correcto a nivel tanto de tejido como a nivel neurofuncional, ¿vale? Esa persona, pensar que ha generado una asociación de ese dolor a un movimiento. Por lo tanto, esa asociación hace que esa persona cuando realiza el movimiento, en el cerebro, esto es una realidad, o sea, en el cerebro se activan a nivel de cerebral unos campos eléctricos que reproducen ese dolor.
Por lo tanto, esa persona ya, siempre que vaya a hacer ese movimiento, va a generar dolor. Por esto aquí es muy importante la fase que le llaman del return to play, ¿vale? Que va a ser introducirle focos externos, ¿vale? Para que se le despiste la mente y que no piensen que está haciendo snatch. No sé si nos... Bueno, o sea, no sé pon si un ejemplo. Tú tienes un paciente y le quieres aplicar foco externo. ¿Qué le dices para hacer un snatch, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, o sea, podemos utilizar un metrónomo, ¿vale? O yo algo que he usado... Yo no soy redactador, ¿vale? Eso lo digo... Es para que se entienda. Sí. Se puede hacer cálculos matemáticos simples, por ejemplo. O sea, y yo esto lo he hecho con algún atleta que ha venido, con algún atleta mío, y es curioso ver cómo le dices, haz un snatch sin pensar en nada más y le duele, y de repente... Estamos hablando solo con barra, ¿vale? Y de repente empiezas, vale, venga, vais haciendo snatch, súmame 2 más 2, 3 más 2, 5 más 2, tal. Operaciones súper simples, pero que pensar que le están saturando. Y esa persona va haciendo snatch. Y cuando acaba de hacer snatch, le dices, dolor, 0 de 10. ¿Por qué? Porque ha perdido el foco, ya no está pensando en que ese movimiento duele, porque no lo puede pensar. Porque al final el cerebro humano no tiene capacidad de pensar en 2 cosas a la vez. Y encima tan técnica. O sea, estamos hablando del ejercicio más técnico del mundo con sumas matemáticas, que aunque sean fáciles, te generan un estrés a nivel cerebral. Pues ese foco externo ya nos hace que nosotros aprendamos a hacer ese movimiento sin dolor. Y eso, al final, ¿cómo vamos a conseguir un cambio? Repitiendo. Creo que esto cuesta más aplicarlo porque hay esa cosita de, es psicológico, ¿no? Y es como que nos cuesta más como incidir en eso, entender Pero es un cuando poco. hay que explicarle al paciente cómo funciona realmente el cerebro. Y funciona así a nivel químico, ¿vale? A nivel eléctrico. Entonces, hay que hacerle esa asociación y decirle, vale, pues la manera que vas a tener tú para cambiar esto es generar un foco externo. Y si hace falta, ponte un compañero al lado, ¿qué tal? O incluso a veces, haz un juego entre medio de las repeticiones. Y hace un snatch y vas a buscar un cono y vuelve y hace otro snatch. Y que hayan unos estímulos tan divertidos fuera de ese movimiento que se lo esté pasando bien y lo esté disfrutando. Lo importante de acumular experiencias haciendo el ejercicio que no te duelan, porque es lo típico, ¿no? Al final tu cuerpo hace asociaciones y al final se asocia que eso es una amenaza, te va a doler. Entonces, si tú siempre haces el ejercicio, como aquí que se toca, aún me duele, sí, aún me duele, pues al final estás reforzando que te siga doliendo. Sí, Entonces, intenta buscar eso, acumular experiencias sin dolor y poco a poco se te va a ir quitando esa señal de alarma que tiene tu cuerpo ya de por sí. Claro, pensar que el dolor, ¿vale? Bueno, el dolor, la señal, o sea, al final es una señal nociceptiva que nos va a viajar por las fibras del dolor y que cuando está perpetuando mucho tiempo esa al final, como esa información por ese nervio, eso lo que nos va a hacer es que ese nervio aprenda a tener dolor realmente, aprenda a conducir esa señal nociceptiva y el cerebro va a aprender a tener dolor realmente. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues asociar de que eso genera dolor, ese movimiento. Y eso lo aprende con el tiempo. Y eso va generando cambios neuroplásticos. El cambio neuroplástico es un cambio físico, real, que genera el sistema nervioso y facilita que tú tengas dolor sobre eso. Y eso es un cambio que es 100% físico. O sea, que no es algo que nos hayamos inventado o no es alguna reacción que se esté generando. No. Eso es físico. Por lo tanto, si tú has tenido que hacer este camino, has hecho este camino para decir que el snatch duele, ahora tienes que hacer este camino para decir que el snatch no duele. Exacto. Por lo tanto, tienes que repetir snatch y repetir para que se vayan generando cambios neuroplásticos para que tu cerebro ya cambie esa estructura y no asocie ese movimiento a que genere dolor. A que genere una activación eléctrica en el cerebro y reproduzca el dolor. Entonces, el foco externo, en este caso, esto es vital. O sea, para realmente acabar de recuperar a una persona. Y que no genere la frustración de, hostia, es que he ido al fisio, he hecho un montón de sesiones, me he gastado una pasta y a mí me sigue doliendo. O sea, ya, pero es que quizá te sigue doliendo porque no se ha hecho un correcto return to play. Entonces, eso es básico hacerlo. Y mucha gente no lo hace. Bueno, se deja esa fase última, por lo tanto no se acaba de recuperar. ¿Y qué pasa? Que si vuelve a entrenar otra vez con dolor, ¿qué va a pasar? Recaída, 100%. Disfunción, ¿vale? Va a volver a haber una disfunción y vamos a volver a recaer, a empeorar el tejido, y es el paciente que te ve a los 3 años, mira que durante 3 años me ha dolido, ¿y qué vamos a encontrar? Una rotura del tendón, parcial o total, vale. Pero vamos a encontrar una rotura. Otro melón, a ver. Otro melón. Estos pacientes, ¿no? Que lo hacen todo súper bien, calientan súper bien, hacen trabajo de estabilidad, de fuerza, y se lesionan cada 2x3. Y te vienen y te dicen, buah, pero es que luego hay que no hace nada, no calienta, tiene una movilidad de mierda, lo voy a decir. Sí, una movilidad de y mierda. No se lesiona.
¿Cómo puede ser? Pues mira, aquí, bueno, es que esta pregunta me gusta mucho. Ya. O sea, me encanta. Porque encima es que hay muchos elementos que pueden afectar, pero uno es el principal, ¿vale? Imaginar que para que una persona, imaginaros que las dos atletas que has dicho, tienen la vida exactamente igual, ¿vale? Hacen todo igual. A nivel metabólico son iguales, descansan igual, comen igual, ¿vale? Hacen el mismo trabajo, todo igual. Y uno entrena muy bien y el otro entrena fatal. Pero incluso técnicamente, ¿eh? Uno hace el snatch perfecto y el otro hace el snatch el típico y tirando el culo para adelante, ¿vale? Y se lesiona solo el que hace con el correcto Todo snatch y calienta súper bien, mobility de todo. Y encima sabe mal y todo. Cuando Claro. esta gente dice, ¿pero por qué? Y tú, ya. Pues es muy sencillo. Al final el ser humano, ¿vale? Nosotros hemos ido evolucionando y tú cuando naces tienes unas capacidades de adaptación al medio. Y nosotros tenemos que entender que el ser humano es como un tejido de tensegridad, ¿vale? Que la tensegridad quiere decir que nuestras fuerzas se van repartiendo por todo el cuerpo y el cuerpo se va adaptando, tiene mucha capacidad de adaptación. Por eso a veces tenemos un problema de disfunción en el pie y nos aparece el dolor en la cadera, porque la rodilla consigue adaptarse, la cadera no se ha adaptado y aparece el dolor ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que hay gente que tiene más capacidad de adaptación que otros que no tienen tanta capacidad de adaptación. Yo a veces, por decirlo de manera brusca, ¿vale? Y así un poco vulgar, es en plan, tú estás bien hecho y el otro no está bien hecho, ¿sabes? No, decir, si no fuera por la evolución del ser humano estarían muertos, ¿sabes? Por selección Sí, eso también lo natural. digo mucho, la selección natural. Bueno, es real. Hay gente Que sí. que lo hace todo mal, pero genéticamente, y bueno, y a nivel de tensegridad y a nivel de compensación de su cuerpo, es una pasada. Su cuerpo lo compensa todo. Todo lo que haga lo compensa. Y no le aparece patología. Y después está el típico, yo es que siempre me acuerdo de, por ejemplo, de Bria, ¿vale? De Lynx, o sea, que a Bria él lo hacía todo súper bien y ha sufrido un montón de dolores lumbares. Bueno, pues porque cuando le llega todo el problema a su lumbar, no se adapta y entonces aparece lesión, ¿vale? Y eso es un factor que mucha gente no entiende y es que el ser humano funciona así. Hay gente con más capacidad de adaptación y gente con menos capacidad de adaptación. Y al final es lo que hay, es lo que hay, es lo que te ha tocado. Y tenemos que entender un concepto también que todo se le achaca a la técnica muchas veces y que hay estudios que nos han demostrado que la técnica no es tan importante. O sea, que sí que hay una parte que es importante por rendimiento, porque al final la técnica de snatch está hecha por algo, porque si tú haces correctamente muy bien la técnica de snatch, va a ser más fácil que levantes más kilos, pero no quiere decir que si la haces mal tengas más riesgo de lesión. Pues ya se ha visto que no va correlacionado eso. Entonces, eso es algo, no vamos a entrar mucho ahí, pero que pueden buscar la gente que quiera, los fisios que quieran o pacientes. Hay estudios publicados sobre esto ya, que demuestran que la técnica no es tan importante, no va tan asociada a el riesgo de lesión en un atleta. Claro, lo importante al final es la adaptabilidad. La adaptabilidad. ¿No? Entonces se ve muchas veces estos atletas que en RMs altas, pues flexiona mucho la lumbar, las rodillas, ves que pues al final tiene la rotación interna y que al final no pasa nada. No, hay atletas que están muy acostumbrados. Por ejemplo, un back squat, ¿vale? Tanto atletas de CrossFit como powerlifters, ¿sí? Tú si quieres subir mucho más kilos, no te queda otra que tirar las rodillas hacia adentro. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Estás tirando los aductores. Y el aductor es un músculo que no es de fuerza, es un músculo estabilizador exclusivamente. Al final aquí yo creo que, eso ya es opinión, la cuestión sería, tú para hacer un air squat tienes que tirar las rodillas para adentro. No. Sí. No, ya, digo, o sea, tu cuerpo hace eso ya de por sí. ¿No lo puedes evitar? Pues quizás no deberías hacer una sentadilla con 50 kilos. Si con el squat ya se te van las rodillas para adentro, igual ahí sí que hay que mirarlo, ¿no? Sí. Pero un atleta puntual, que está compitiendo y que te está levantando 220 kilos de back squat, si tira las rodillas hacia adentro, las tira hacia adentro. Claro. Es lo que hay. ¿Que se va a lesionar? Puede ser. O sea, si su sistema no soporta eso, se va a lesionar. Si es un tío que tiene un sistema muy potente y que se va a adaptar se puede adaptar perfectamente a eso, se va a adaptar y el riesgo de lesión disminuye. Pero que es raro. Pero no va a aumentar su riesgo de lesión por eso. Pero, exacto, que es raro, porque al final tú no trabajas RM todos los días. Es decir. No. Pero nosotros hemos tenido en consulta gente que busca una RM y se le revienta el aductor. A veces es una ruptura muscular, ya. Claro, bueno, pero ¿por qué se le rompe? Porque su sistema no ha adaptado eso. O sea, no se ha adaptado y se ha roto al final. Entonces, hay atletas pues que se pueden adaptar mejor y otros peor, teniendo siempre claro
que eso no es para lo que la función que está hecha el aductor, por ejemplo, en este caso. Ujú. O sea que, bueno, Ya está. respondida la pregunta. Respuesto. Respuesta. Vale. Yo creo que es el último melón ya. Ahora ya no tengo más. Uf, yo tengo muchos melones aún. Vale, para vale. abrir. ¿Cómo la poca experiencia afecta en el riesgo de lesión? ¿De quién? ¿Del coach o del No atleta? lo sé, dímelo tú. Vale, mira, es el melón Es que es tuya. es el melón realmente que me faltaba bastante por abrir. Vale, pues venga, ¿vale? expláyate. Que esto realmente lo deberíamos haber dicho al principio de si es lesivo o no, pero, que nos hemos ido pero creo bastante. que es un melón bastante importante, ¿vale? Sobre todo en CrossFit. Tenemos que entender que al final si vamos primero a los coaches, ¿vale? Que para mí es un tema que creo que me preocupa mucho más, ¿vale? Al final me hace mucha gracia cuando se intenta decir que el CrossFit es salud, ¿vale? Porque si tú dices que el CrossFit es salud, quiere decir que los profesionales que imparten ese deporte son profesionales, ¿no? O sea, son De profesionales. la salud. No, sí, sí. O sea, pero son tendrían profesionales que tienen que entender la salud. Una persona que ha hecho CAFE o INEF entiende la salud. Por lo tanto, es un profesional que tiene capacidad para dirigir una clase o llevar una clase de CrossFit, ¿sí? Dentro de que después tiene que aprender la disciplina deportiva, evidentemente, pero tiene la base, ¿vale? Entonces, si ahora nos vamos a lo que es el CrossFit como profesionales, la realidad, ¿qué porcentaje de coaches de CrossFit tienen formación en deporte? Yo creo que es un tema muy preocupante. es preocupante, pero aún es más preocupante cuando estas personas que no tienen formación, o sea, CAFE, se ponen a hacer planificaciones de CrossFit, señores y señores. O sea, Ya es la hostia. Eso ya es. Ya es la hostia esto. Entonces, a mí es algo que me alucina. O sea, me tiene perplejo de que en la actualidad, en el siglo XXI, en un país civilizado como en España, el problema es que es mundial, pero bueno, pero estamos hablando de España, que al final es nuestro país, es donde vivimos, haya este problema. Y ojo que es verdad que igual ciertas personas que no son CAFE realmente han invertido tiempo, se han formado y quizás lo están haciendo bien, ¿eh? Eso no lo critico, pero que no es lo normal. No es lo normal. Yo, mira, en el curso que damos con Joshua, en el curso que se llama TWOF, ¿vale? Que damos con Joshua y Carlos, que Carlos es fisioterapeuta también, y Joshua es profesor de halterofilia. Damos un curso para coaches que yo esto siempre les digo, mira, como mínimo, o sea, no sé qué formación tenéis, pero yo ya estoy contento de que estéis en un curso como este, en el cual se van a explicar bases de neurofisiología, se va a explicar biología del tejido y os vamos a explicar realmente cómo se lesiona la gente, por qué se lesiona, cómo hacer ejercicios de readaptación correctos para rehabilitar y cómo realizar realmente cómo poder enseñar bien la técnica de X ejercicios que enseñamos, ¿vale? Entonces, para mí eso ya tiene mucho valor. Me da igual la formación que tengan, pero se están empezando a formar o se están preocupando de preocuparse por sus atletas. Y eso ya es súper importante, ¿vale? Pero sí que es real que para mí tiene que haber una formación mínima. Y lo que tenemos que entender, que no voy a decir la frase que yo digo en los cursos, porque a lo mejor nos vetan el vídeo, ¿vale? Pero que sacarse un level 1 de CrossFit no es ser entrenador. O sea, eso no es ser entrenador. Eso es que una empresa, una multinacional o como lo queráis decir, que es lo que sea, una empresa que tiene beneficios económicos porque la gente abra boxes de CrossFit, obliga a esos coaches a tener un papel que pone que son entrenadores que pagan $1.000 por ir un fin de semana a que les expliquen cosas de CrossFit, hacer un examen y les dan un título, ¿vale? Una persona que no les piden ningún requisito previo, cero. O sea, es que no hace falta ni que tengas el graduado escolar realmente para ser coach de CrossFit. Entonces, no podemos, si nos vamos al inicio, no podemos vender salud, no podemos decir que el CrossFit es salud, cuando es que no, o sea, si no tenemos un porcentaje, o sea, a lo mejor me equivoco, pero yo te diría, si hacemos, y la gente que si quiere que lo vaya haciendo, que un 90% aproximadamente de los coaches del CrossFit de este país no tienen formación en nada. O sea, en nada relacionado con salud o de incomprensión real de lo que es una correcta planificación. Porque yo en el curso que damos también a los entrenadores, que hostia, que es que ya han hecho el esfuerzo de venir y yo siempre les felicito y les digo, hostia, muy bien de que estéis aquí, yo siempre les hago una pregunta y la dejo caer al aire. ¿Qué es para vosotros una buena planificación de CrossFit?
¿Y qué te responden? Nadie sabe responder. O sea, pero es que ni el que ha estudiado. O sea, aquí está el problema. Entonces, no saben responder, o sea, te responden, pero cosas que no tienen ningún sentido. A ver, por ejemplo. No, a mí que me hables, por ejemplo, de las fases de descanso o los ciclos, ¿no? Que enseñan en INEF, enseñan el tema de los ciclos. El tema de los ciclos está muy bien, pero es que no es aplicable 100% solo como una planificación en CrossFit. En CrossFit hay muchas más cosas. Entonces, ¿por qué no se tiene en cuenta las fases biológicas del tejido? Eso no se tiene en cuenta para planificar. ¿Por qué no se tiene en cuenta las alteraciones o cómo trabajar a nivel neurofuncional esa persona? Eso no se tiene en cuenta en CrossFit. O sea, tú no puedes saturar el sistema 2 días seguidos. Entonces, ¿por qué hoy hago un WOD de 20 minutos, mañana uno de 14 y encima for time? Y es que eso no tiene ningún sentido. Eso no es salud. Entonces, no se puede vender que el CrossFit es salud o que el CrossFit no es lesivo cuando la gente que planifica no está vinculada a la salud o las planificaciones que se hacen realmente no tienen ningún sentido a nivel ni biológico ni al nivel del sistema nervioso. Entonces, estás fundiendo el sistema, realmente. Entonces, claro, ¿es lesivo o no es lesivo? Yo tengo muy claro a nivel de biológico y funcional si es lesivo o no es lesivo. Pero es que los que lo tienen que tener claro son los que lo planifican. Porque si nosotros cogemos el CrossFit y decidimos al final que lo queremos hacer salud, hay herramientas para hacer un buen CrossFit, realmente. Pero ¿por qué no se hace? O sea, ¿por qué yo no cojo como box de CrossFit y le digo a mis atletas, a toda la gente que se apunta, en plan, ¿tú quieres salud o quieres ponerte mega fuerte y competir? ¿Quieres ponerte mega fuerte y competir? Toma, te doy la cuota ilimitada. Vente todos los días, ¿vale? Y entrena 3 horas al día si quieres. ¿Tú quieres salud? Que la mayoría quiere salud. La mayoría que va al CrossFit que lo que quiere es mantenerse bien. Perfecto. ¿Tú quieres salud? Pues yo no te vendo una cuota más de 3 días a la semana. No te la vendo. Sí que no es te la verdad vendo. que al final un box puede abrir la mente, ¿no? Y tener clases de WOD, tener clases de otras cosas para ir encasquetando un poquito que sí que puedes entrenar todos los días, ¿no? Pero no haciendo CrossFit puro todos los días. Vale, pero ¿qué encasquetas? Halterofilia. Sigues tomando el hombro. No, pero un poco de cardio suave. Lo que sería un functional claro, training. Sí, pero bueno, depende del elemento que pongas. Pues si te lo pones a hacer wall balls, estás haciendo hombro otra vez y rodilla otra vez. Bueno, ahí cabe una buena planificación. Vale, pero para hacer una buena planificación hay que tener profesionales que sepan hacer una buena planificación. Y solo pensando en mesociclos y en cosas, no estás haciendo una buena planificación. No, hay pero mucho luego más allá. también hay boxes que hacen yoga, o sea, otras disciplinas para ir combinando. Eso está perfecto, o sea, eso está muy bien. Pero el crossfitter que se enchicha con el CrossFit, 6 días a la semana, 3 horas. Dile que vaya a hacer 3 días de WOD, un día de yoga y el otro día... Pues es estupendo hacer CrossFit y yoga, ¿eh? Yo ahí lo dejo caer. Lo deja caer, ¿no? No, y está súper bien. Yoga, pilates, es un complemento brutal para el CrossFit. Pero que al final, si queremos realmente decir CrossFit es salud y lo vendemos como salud, o sea, que los boxes se pongan las pilas y es en plan, perfecto, pues vamos a hacer salud. Plan, ¿tú qué quieres como objetivo? Tal, pues tú no te puedes apuntar en más de 3 días. O apúntate, pero te voy a dar clases que van a estar súper bien planificadas y yo tu sistema lo voy a respetar 100%. Yo creo que lo que pasa también es que todas las personas que tienen, bueno, todas no, pero la gran mayoría de boxes es como que tienen, no sé, 4 o 5 personas de competición y es como, Dios, parece que ese box sea de competición. Y no es la realidad del box. Porque si tiene 200 socios, igual hay 10 que pueden competir y los demás es gente que busca salud realmente. Claro. Y a veces es como que por ese afán de tener a alguien que está compitiendo a nivel nacional, que tampoco no va a llegar a nada, es como que pierdes el foco y al final acaba perjudicando a la mayoría de tus clientes que buscan salud. Claro. Diversión y desconectar un poco. Y no quiero que la gente se quede con el mensaje de no hacer deporte. O sea, yo... creo que todo el mundo debe hacer deporte y me flipa el CrossFit, yo sigo haciendo mucho menos de lo que hacía, infinitamente menos. Pero que al final... Hace menos porque le gano siempre. Porque me gana siempre sin entrenar. No, pero que al final que nosotros abogamos por el deporte y que creemos que el CrossFit se puede llegar a modificar de maneras para que sea saludable. Y a mí, o sea, sí que me alegra cuando doy el curso, por ejemplo, la penúltima edición que hicimos, que vino una coach que es bastante famosa, pues la voy a decir porque no es nada malo, es positivo, Bea, ¿vale? De Vilanova y Ángel. Y a mí, que ya personas así
me digan que ellos ya en un WOD no ponen squat snatch, a mí me alegra. O sea, porque son cosas que no tienen sentido. O sea, si tú has dicho, ¿no? 200 atletas, 10 de competición, 190, ¿vale? Que van por salud. Pues si van por salud, no pongamos squat snatch en un WOD. Y luego es que está, eso no es salud. Eso no es adapta salud. tu planificación a tus clientes. Claro, sí, y al nivel de tus clientes. Claro. Pero que hacer squat snatch en un WOD ni te va a poner más fuerte ni te va a dar salud. Todo lo contrario, te la va a quitar. O sea, realmente tu RX tendría que ser un nivel que gran mayoría de tus clientes puedan asumir sin morirse en el intento y que sea una motivación para aquellos que aún están en escalado, pero que no sea algo rollo que hagan 3 personas, porque entonces... Claro. Pues Yo creo que a la larga, si hablamos del futuro del CrossFit, ¿vale? Nos vamos al futuro. Si realmente se quiere mantener, o sea, como disciplina o como lo que sea, tiene que cambiar totalmente. O sea, tiene que cambiar totalmente en el sentido este. Pues como decía Bea, yo les he quitado el squat snatch. O otro coach que dice, yo les he quitado los pistols. O otro coach que decía, yo les he quitado la GHD. Yo creo que es volver un poco a los inicios. Sí, volver a los inicios. Y al final, que movimientos tan complejos, o sea, lo que yo creo que sería el futuro óptimo, si realmente se quiere mantener como salud, es que la gente que empieza CrossFit y se enchicha, ¿vale? Y quiere competir, que entonces empiecen a hacer halterofilia y gimnásticos, todo el resto de población, que realmente se elimine lo que es la halterofilia, ¿vale? La barra, los gimnásticos se hagan de fuerza, o sea, sean realmente ejercicios de fuerza, y lo que sea el WOD sea funcional de verdad. Que sea trabajo con dumbbell, trabaje con kettlebell, se pueden hacer wall balls, con assault bike, remo, correr. Hay infinidad de ejercicios que se pueden hacer, y eso es salud. Eso es mucho más saludable. Entonces, quitar lo que es la barrera esta de complicarle la vida a la gente haciendo cosas hipertécnicas que no va a aprender en su vida, porque una persona que va 5 días a la semana a CrossFit, 1 hora al día, no va a aprender en su vida a hacer un snatch depurado, un Pero estás hablando depurado. de una persona que va 5 días, cuando la mayoría va 3. Sí, imagínate, 3 Con 3 días. Por eso, 3 vas a o 2. aprender? Una persona que va 2 o 3 días no puede hacer ese CrossFit. Ese CrossFit se debería limitar exclusivamente a gente que quiere competir. Y que esté muy separado realmente. Y que sean 10 personas en el box que quieren competir y hagan eso, ese CrossFit del antiguo, el old school y el que se van a matar. Y sabiendo los riesgos que conlleva, ¿vale? Sabiendo que, por ejemplo, pues como hemos dicho, que en el hombro una lesión que debería ser de una persona de 70 años lo va a sufrir con 20 y pico, con 30, ¿vale? A el resto de personas y población que realmente quiere mantenerse saludable, quiere estar en forma y quiere mantener el CrossFit los máximos años posibles. Porque el otro CrossFit que decimos, el de competición, es insostenible en el tiempo, a nivel estructural. Bueno, es ya imposible se ve, mantenerlo. que salvo algunos casos muy particulares que tienen una genética, Sí. la mayoría de atletas de CrossFit cuando ya llevan unos años es que literalmente están hechos polvo. Bueno, de todos lados. El tema del hombro. Nosotros, todos los fisios que trabajamos aquí, que todos hacemos CrossFit, ¿vale? Y todos coincidimos en lo mismo. Y yo llevo 10 años haciendo CrossFit y tratando gente de CrossFit. A mí cuando se me sienta una persona delante de la silla que tiene más de 30 años, que lleva más de 5 años haciendo CrossFit Sí. de manera diaria y le duele el hombro, ¿qué va a haber? Seguro, al 100%. Rotura parcial del supra. Rotura parcial y, en algún caso más heavy, rotura total. Ya. Seguro. Eso seguro. O sea, Y es que además se pueden adaptar también, que pueden hacer CrossFit con normalidad a veces. Claro. Con una rotura total. Es como, ¡buah, qué pero heavy! ves un tejido que yo, antes de que apareciese el CrossFit, cuando hacía ecografías a mis pacientes, Era muy raro de ver. yo me veía gente con tendinopatías y eran reactivas o desestructuradas, pero yo no veía nunca en una persona joven una rotura parcial del supraespinoso. Ya. ¿Cómo puede ser que ahora lo vean todo el mundo? O sea, de hecho, fue curioso, no sé si tú te acordarás, cuando yo estaba preparando ya hace años el curso de cross-training para fisios, que buscaba el ejemplo, estaba aquí en la clínica, que todos hacemos CrossFit, buscaba un tendón de supraespinoso sano para poder poner el ejemplo, Ya, las ya. diapositivas. No había ni uno. Y claro, imaginaros, somos 6 personas que hacemos CrossFit aquí y de 6 son 12 tendones, no había ni un tendón sano. O sea, no había ni un tendón que no estuviese 100% limpio, que si no hubiese una pequeña rotura parcial. Y que en Es esa heavy, ¿eh? época, pues todos teníamos que 25. Bueno, yo tenía más ya. Tú un ¿verdad? poco más, pero que. Pero que sí, que toda gente. Menos 30. Menos de 30 todo el mundo. Y todo el mundo con los tendones, los dos afectados. O sea, a nivel estructural, no había dolor, ¿eh? En tu caso y en el mío sí. Sí. Pero en el resto no eran sintomáticos, ¿vale? Entonces, no sé. O sea, ¿cómo se puede decir tan a la ligera que no es lesivo o que es salud?
¿no? Por lo que hemos dicho, depende. Y depende cómo se practique y depende de cómo lo adaptemos. Se tenía que decir, se ha dicho. Y se ha dicho. ¿Tienes alguna pregunta más? No hay más preguntas, señoría. No hay más preguntas, señoría. Bueno, yo creo que ha quedado un capítulo bastante chulo. Espero que no nos den mucho hate. Y dale con el hate. Yo lo tengo que decir. O sea, porque. A ver, no le des hate porque luego está ahí y lo ve ahí todo concentrado. Digo, ¿qué haces? Contestando a un hater. No, ya he aprendido. Ya no, ni los A ver si leo. es verdad. Ya ni los leo. No los quiero ni leer. Ya no me aportan nada. No, ya me he dado cuenta al final que no aporta nada eso. O sea, ni a la sociedad ni a mí. O sea, que prefiero no leer los comentarios. No me escribáis, por favor. Yo no los quiero ni leer. Pues ya Pues está. lo dicho. Os motivamos a seguir haciendo CrossFit. O sea, que no A mí es... me flipa el CrossFit. Sí, nos flipa el CrossFit, nos encanta. Yo espero poder mantenerlo muchos años y me gustaría que nuestro hijo, Neil... El año que viene le compramos la barra. Estoy deseando verlo hacer burpees. Oye, un snatch. un snatch con... Luego llegará a los 20 años y ya tendrá el Supra jodido. Hombre, si empieza con 2 años a hacer snatch, con 20 tiene el Supra frito. Con una piquita de estas que no pesa de goma. Vale. Vaya madre que se ha buscado. Ya. Aquí Pero- metiendo la chapa de una hora y llegará. No, quiero que mi hijo con 2 años haga Con 2 años haga snatch. Que levante 50 kilos de snatch. No. Nos motivamos a todo el mundo a seguir haciendo. Que creemos que... Y queremos, nos gustaría que realmente hubiese un replanteamiento. Porque es un deporte súper chulo. O sea, el tema de combinar fuerza con cardio es muy potente. O sea, Y la comunidad al final. la comunidad muy es muy divertido. guay. O sea, nosotros que ahora entrenamos solos aquí en este espacio, estamos un poco agobiados, o sea, es un poco aburrido. Nos picamos ella y yo, pero bueno, siempre me gana, o sea, es una mierda de pica. No, que al final dice, bueno, hoy no estoy en el mood, pero el otro ya directamente tampoco. Ya. No, tampoco. Nos retroalimentamos, pero negativamente. Sí. Pero que nada, que esperemos que siga esto creciendo, que la gente, que la comunidad siga creciendo y nada. Y nada, que nos vemos en la Fisio Expo la semana que viene. Nos vemos en la Fisio Expo, chicos. Adiós. Adiós.